Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Situado en el noreste de España, Aragón está llamado a jugar un papel decisivo entre las regiones del sur de Europa. 136 kilómetros de frontera con Francia, es la puerta central a Europa desde España y Portugal. Aragón cuenta con una superficie de más de 47.500 kilómetros cuadrados de superficie, una décima parte de España. Su estratégica ubicación lo convierte en el nexo natural entre dos de los ejes de desarrollo más importantes de Europa, como es el eje atlántico y el eje mediterráneo. Los gobiernos que nos han precedido han apostado por proyectos en la comunidad autónoma que han hecho que Aragón no solo se centre en Zaragoza, sino que la amplitud de territorio permita que la vertebración sea una máxima para, por un lado, conseguir afianzar la población en un territorio muy disperso y, por otro, debido, como he dicho, a su estrategia, poder ser competitivos frente a otras comunidades autónomas. Plaza en Zaragoza, Hualca en Huesca, Caudé en Teruel, Motorland en Alcañiz. Esta interpelación viene a pedirle, señora Gastón, que dejen constancia en esta Cámara, como dejaron entrever en prensa recientemente, que ustedes no tienen la misma animadversión que algunos de sus compañeros de viaje respecto a este tipo de proyectos, que, por cierto, les recuerdan siempre que pueden, vengan o no a cuento. Algunos son socios suyos de gobierno como Chunta y otros como si lo fueran, ya que tienen que buscarlos, aunque no los encuentran, para llegar a acuerdos. A este partido, al Partido Aragonés, le preocupan las consecuencias a las que le lleven estas negociaciones que hagan y que se tomen decisiones que perjudiquen proyectos como este. Le digo que deje constancia en esta Cámara, como así lo hizo en una de las personas que inauguró Motorland en el año 2009, como fue Marcelino Iglesias, que dijo: proyectos como Motorland permiten desarrollar zonas periféricas de Aragón y trabajar en el reequilibrio territorial de la comunidad autónoma. Le voy a dar algunos datos que seguramente algunos ya los conozcan. 297.682 personas estuvieron en Motorland en 2014, el equivalente a toda la comunidad autónoma de La Rioja o 10 veces más de los que vivimos en el Bajo Aragón. El circuito estuvo ocupado 272 días, un 75% de ocupación. Dígame una instalación que esté ocupada el 75%, que no quiere decir que sea poco, que tenemos que intentar que sea el 100%, pero por poner un ejemplo, Montmeló, que nos lleva 18 años de ventaja, tiene solo un 10% más de ocupación. Muchos eventos internacionales se disputan en Motorland: Campeonato del Mundo de Superbikes, Motorland World Racer, las World Series, la FIM de Repsol, campeonatos de España tan importantes como el Campeonato de España de Autocross, de karting, hasta un total de 32 eventos. El 70,81% de los usuarios en 2014, y es la tónica de todos los años, fueron extranjeros, lo que llevó a una apuesta clara por proyectos turísticos que se han ido consolidando en el Bajo Aragón y en las comarcas limítrofes. Incluso en Zaragoza llega la repercusión. Algún dato que le voy a dar es: establecimientos turísticos que incluyen viviendas de turismo rural, hoteles, hostales, apartamentos turísticos. Se ha pasado de 37 establecimientos en 2008, antes de que existiera Motorland, a 82 en 2015, 45 establecimientos más. Las plazas de alojamiento, que han pasado de 1.062 en 2008 a 1.865 en 2015. 803 plazas más en el Bajo Aragón, que, como lo he dicho antes, somos un poco más de 30.000 personas. Estas empresas turísticas, que son pequeñas empresas, autónomos principalmente, emprendedores, mujeres rurales que quieren asentarse en la zona, que tienen una salida laboral y que han decidido volcarse en dar su trabajo al turismo y a los clientes de Motorland. Se aprobó también un plan de dinamización turística desde la Dirección General de Turismo que llevaba este partido, el cual no hubiera sido posible sin el turismo del motor en el Bajo Aragón, pueblos que se están acicalando y recuperando para hacer una estancia bonita al visitante. Más de 6.000 jornadas laborales en un fin de semana, y que durante el resto del año, entre comisarios, servicios médicos, mantenimiento, limpieza, restauración, hostelería, talleres de reparación, mecánicos, hacen que muchas familias vivan o hagan mantener sus negocios con estas instalaciones. ¿Son muchos 7,5 millones para destinar a este proyecto, señora Gastón? Cuando anualmente más de 38 millones repercuten en el territorio, se quedan en el territorio, ayudan a creer que es posible salir de la crisis y que eso de que Teruel no existe no es verdad. Existen en la pantalla de 300 millones de casas y en los bolsillos de las familias bajoaragonesas que pueden contarlo aún estando en crisis. Me preguntará a lo mejor por qué le planteo esta interpelación cuando estuvieron en Motorland y quedó demostrado que apoyaban este proyecto. Como le he dicho, para que se desmarque de sus socios y no socios, y también, señora Gastón, porque no les creemos. Para cargarse un proyecto existen dos maneras: cerrarlo, que entendemos que no lo van a cerrar, pues porque se han dado cuenta que el territorio salió a la calle días previos a la MotoGP, los agentes sociales se posicionaron claramente en apoyo al proyecto, y eso les hizo tener que forzar la máquina para demostrar que lo apoyaban. Aunque no fue suficiente, ya como le dice al señor Lambán, ¿dónde estaba el presidente ese fin de semana? ¿Qué había más importante en Aragón para que el señor Lambán no estuviera?
No sé qué puede haber más importante para un presidente de su comunidad autónoma que 300 millones de personas estén colocando a Aragón en el mapa. La otra manera para cargarse un proyecto, que es el que creemos que van ustedes a llevar a cabo, es dejarlo morir. Recientemente se ha celebrado el Gran Premio de Aragón en Motorland con un éxito rotundo, al que usted asistió y pudo ver in situ la importancia del mismo, pero no consiste en decir lo apoyamos y ya está, hay que apostar y hay que hacer gestiones para que siga vivo. ¿Quiere que le diga cuántos circuitos se crearon y han desaparecido por inanición? Motorland no es cualquier circuito, es el mejor circuito del mundo, dicho por la propia organización durante años, y lo dicen las revistas especializadas que lo definen como el circuito de moda y el mejor. Dejarlo morir consiste en decir: no negociamos en plazo la renovación del contrato con Dorna, no apostamos por un equipo tan profesional y especializado como el que hay en Motorland y no apostamos por pagar lo que vale un equipo así y creemos que no valen tanto. No tener MotoGP implica que las empresas ubicadas en Tecnopar, que han venido allí porque hay un circuito como Motorland al lado, muchas pruebas internacionales de calado, las homologaciones tanto de automovilismo, de Fórmula 1 como de motociclismo, estas empresas no son cualquier empresa. Usted pudo comprobarlo el lunes que estuvo en Tecnopark. La Universidad de Zaragoza, el Instituto de Investigación sobre Reparación de Vehículos, Centro Zaragoza, el Instituto de Investigación, la Federación Internacional de Motociclismo, Extempro, Magma, Composites, Dalegas, World Diagnósticos, Play and Drive, Ecological Fuel System, Diva Motorsport, Corporación Industrial Mobile, etcétera, etcétera, etcétera. En unas declaraciones del que fue diputado en estas Cortes por Izquierda Unida, el señor Luis Ángel Romero, dijo: Aragón no es tan rica como para tener una MotoGP. Siempre he creído que nuestro sentimiento de inferioridad nos ha hecho perder oportunidades en las que éramos capaces de competir. Este proyecto es un claro ejemplo de la excelencia y está en Aragón. Los discursos pobres que hacen elegir a los ciudadanos entre un hospital o Motorland son demagogia, son chantaje y son discursos de ciudad, de urbanita, de los que piensan que como somos menos tenemos que elegir. ¿Zaragoza tuvo que elegir entre la Expo o el Miguel Servet? Lo dicho, señora consejera, los proyectos que vertebran el territorio son fundamentales en todos los sitios, pero más aún en una comunidad autónoma como Aragón. No podemos perder el norte con discursos de oportunidad. Trabajo, combatir la despoblación, ser referencia mundial en el trabajo bien hecho y buenos anfitriones de nuestros turistas para que repitan. Así que, señora consejera, en su tejado está la pelota para que no solo venda titulares, sino hecho. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señora consejera, tiene la palabra.